Hola, soy Sharon Arce Marañón, abogada de profesión y bueno, a través de la experiencia profesional que tuve en estos años, conozco bastante de temas de género que voy a compartir hoy con ustedes. El primer tema que vamos a ver es la debida diligencia. De modo general, ¿qué debemos entender por debida diligencia? Pues es actuar de acuerdo a un cierto estándar de cuidado, ¿no es cierto? Que puede aplicarse en términos generales a cualquier situación, a conducir, a realizar cualquier actividad. Hablando específicamente en el ámbito de derechos humanos y específicamente en cuanto a la investigación, persecución, sanción y reparación de la violencia de género, pues la debida diligencia nace de dos situaciones: de las obligaciones genéricas que se asumen como consecuencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también nace de las obligaciones específicas que nos impone la convención conocida como Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es de ahí que viene y nace este concepto de la debida diligencia. Entonces, como ustedes saben, Bolivia ha suscrito tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés. También ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Belém do Pará. Entonces, Bolivia, al haber suscrito estos tratados, se obligó a adoptar medidas para impedir la violencia contra la mujer, protegerla, castigar a los autores y también indemnizar a las víctimas. Por lo tanto, podemos decir que la debida diligencia es un criterio que se utiliza justamente para medir si los estados están cumpliendo o no estos tratados. Para comprender mejor cómo se materializa la debida diligencia, vamos a hablar de algunos principios y ejemplificando situaciones. Uno de los principios es que los funcionarios públicos, sobre todo, y los policías en particular, brinden servicios de calidad. ¿Y qué entendemos por servicios de calidad? Que el personal sea especializado. Por eso es importante que se estén capacitando a través de cursos como este. Que los funcionarios apliquen procedimientos idóneos, y para aplicar procedimientos idóneos obviamente tienes que conocer los pasos que se deben seguir, que las actuaciones sean correctas, brindar los medios apropiados también, o contar con los medios apropiados más bien, para brindar auxilio y protección adecuada a las víctimas. También que las investigaciones sean eficientes y que permitan la identificación del autor para su posterior sanción y reparación hacia la víctima, y también que se utilice de manera eficiente los recursos institucionales que tenemos. Sabemos que a veces hay algunas falencias institucionales, pero podemos utilizar de la mejor manera posible los recursos con los que contamos. Otro principio es la inmediatez en la atención. Como pueden ver en el gráfico que aparece en su pantalla, no debemos dejar que suceda eso. Una víctima no tiene que esperar horas por ser atendida, ¿no? Deben agilizarse todos los procedimientos, no dejarla esperando, atenderla en el menor tiempo posible. Otro de los principios es el trato digno. También me gustan mucho las imágenes porque son muy gráficas y ahí podrán ver que hay un enchufe, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que lograr, conectar con la víctima. El personal que está de servicio, que está atendiendo a una víctima, tiene que mostrar respeto y amabilidad a esa persona y sobre todo mostrar interés en lo que ella le está contando. En ese momento no podemos estar distrayéndonos con aparatos celulares o con otra persona que te toca la puerta, qué sé yo. Hay que darle toda la atención porque esa persona necesita ser escuchada. Otro de los principios es el auxilio inmediato, seguimiento y acompañamiento, ¿no? Es muy importante que se actúe de manera inmediata, sobre todo para preservar la vida e integridad de la mujer y de cualquier otra víctima. También pueden ser niños, niñas, adolescentes que están en situación de riesgo, ¿no? Para ello hay que realizar las acciones inmediatas como acompañarla al médico forense,
coordinar con los SLIMs o defensorías para una casa de acogida, qué sé yo, realizar todas las acciones que ustedes consideren necesarias para brindarle protección inmediata a esa víctima. Y también el tema de las medidas de protección, que ya saben ustedes que pueden ser aplicadas también por ustedes si consideran que hay una situación de riesgo. Ya después una autoridad va a avalar, va a homologar eso, pero ustedes pueden otorgar esas medidas si el caso lo amerita. Y además deben hacer un seguimiento por 72 horas al menos del cumplimiento de esas medidas de protección, justamente velando por la protección de esta víctima. Otro principio importante es brindar una información clara, veraz y oportuna. Como dice el gráfico, paso a paso. Las personas que acuden ante ustedes no saben normalmente lo que tienen que hacer. Primero, no entienden ni lo que les está pasando. Y segundo, no saben lo que tienen que hacer. No han tenido ya muchos otros casos. Entonces, acuden a ustedes para que les orienten. Es muy importante que se le explique a la víctima los pasos que debe seguir. Número 1, la denuncia, que debe contener el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. A continuación de la denuncia, le debes explicar que le vas a tomar una declaración informativa y que esa declaración debe contener justamente el desarrollo de esas preguntas. Es importante que no te enfatices únicamente en ese hecho, porque la violencia es cíclica y es importante conocer antecedentes de otros hechos de violencia y también datos importantes como de su entorno social, familiar, educativo, laboral, etc. Paso número 2. A través del relato de la víctima te vas a dar cuenta si es necesaria la aplicación inmediata de medidas de protección. En ese caso, debes aplicar esas medidas de protección de manera inmediata. A continuación, se realizará el acompañamiento al médico forense justamente para certificar las lesiones que pudieses presentar. Seguidamente, se le debe explicar a la víctima que será necesario que durante la etapa de investigación que apenas empieza, debe acudir a instancias como el SLIM o la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dependiendo del caso, a fin de que sea entrevistada y valorada por el personal del área psicológica y del área social. Finalmente, puedes decirle que tú apoyarás el trabajo de investigación durante toda esta etapa, que quien dirige la investigación es el Ministerio Público y que ella puede acudir a ti en cualquier momento para hacerte conocer alguna situación de incumplimiento de medidas de protección u otra situación. Asimismo, debes hacerle conocer que si tiene testigos u otros elementos de prueba que quisiera hacerte conocer y que considere que son importantes para la investigación, puede hacerlo. Otro de los principios es la gratuidad del servicio. Lógicamente, no se les puede cobrar a las víctimas por absolutamente nada. Esto es corrupción. Otro principio es del plazo razonable y la oficiosidad. Como ven en el gráfico, hay que despejarle el camino a la víctima para que pueda continuar su proceso y no más bien ponerle obstáculos, trabas en todo sentido, ¿no? Primero no explicándole claramente o derivándola, no, que tiene que ir primero aquí, que tiene que ir primero allá, que tiene que hacer esto y que después aquello. No, hay que explicarle con claridad, como ya se dijo, y además realizar las acciones de manera oportuna, sin esperar a que tengas para todo un requerimiento expreso. ¿A qué me refiero? Obviamente todas las actuaciones se hacen bajo la guía y del Ministerio Público, ¿no es cierto? El Ministerio Público les tiene que dar requerimientos para que hagan sus actuaciones, pero basta el requerimiento inicial, donde le dicen usted tiene que hacer todas las investigaciones necesarias para identificar al autor y demás. Ya otro tipo de situaciones tiene que partir de ustedes. Por ejemplo, si se le toma una declaración a una víctima y ella ya menciona que este hecho lo vio su vecina María o su prima Ana y qué sé yo, entonces usted ya ahí en ese momento le tiene que decir, ya señora, entonces voy a tomar la entrevista a María tal día, a Ana tal otro día. O vamos y verifiquemos tal situación si la víctima está señalando que hay algo importante que el policía tiene que conocer. Y no decirle, tráigame requerimiento de la fiscal para que le tome declaración a esta otra persona. O que me pidan día y hora. No, hay cosas que las pueden hacer ustedes de manera directa. A eso se refiere la oficiosidad y eso va a repercutir lógicamente en la duración de los procedimientos.
¿no? No podemos dilatarlos porque luego eso repercute en las víctimas. Los procesos en algún momento pueden extinguirse por una duración prolongada y es nuestra responsabilidad hacer todo esto en el menor plazo posible y de la manera más diligente posible. Otro de los principios es en todo momento valorar el riesgo y efectividad de las medidas de protección. Ya les expliqué que en el momento que ustedes ven una víctima que está en peligro, pueden otorgar las medidas de protección, pero además tiene que hacerse ese seguimiento constante al cumplimiento de las medidas de protección. El semáforo está en la imagen porque justamente demuestra que tenemos que ser como un semáforo. Tenemos que aprender a identificar situaciones de riesgo para las víctimas. Entonces, si yo estoy escuchando el relato de una víctima y hay señales de alarma, pues tengo que alertarme realmente, poner mi semáforo en rojo y aplicar todas las medidas de protección que considere prudentes para garantizar la integridad de esta víctima. Otro de los principios es la especialidad del personal, ¿no? Como les había dicho, esto está ligado a la calidad de los servicios. El personal que atiende casos de violencia en razón de género debe estar especializado, debe contar con conocimientos específicos sobre la materia, pero además, sobre todo, debe brindar un trato respetuoso, digno, eficaz para las víctimas, ¿no? Con empatía. El personal que atiende estos casos debe estar libre de sesgos de género. En otra cápsula vamos a hablar específicamente de los estereotipos de género, pero un funcionario público no puede juzgar, no puede sacar conclusiones adelantadas y debe tratar a las víctimas con todo respeto y empatía. También ligado al tema de la especialidad del personal está el hecho de saber tipificar adecuadamente el hecho. ¿Qué significa tipificar? Significa adecuar un hecho a un delito, ¿no? Para poder decir, esta conducta encaja perfectamente en este delito, entonces estamos hablando de este delito y no de otro. Cada delito tiene sus características específicas y eso ustedes como funcionarios policiales deben saber identificar desde el primer momento para encaminar correctamente la investigación y para poder obtener las pruebas justamente que nos ayuden a esclarecer ese hecho. La confianza. Ustedes son el primer lugar al que va a acudir una víctima en situación de violencia. Entonces, tienen que generarle esa confianza y eso lo van a lograr solamente siendo empáticos y tratándola bien. Si una víctima no se siente cómoda en ese espacio, siente que no la escucharon, lógicamente no va a volver. Y eso determina muchas veces el futuro de los procesos y muchas veces muchos de esos casos terminan justamente en feminicidios, porque en un primer momento fueron a denunciar un hecho de violencia y no fueron bien atendidas, no se sintieron en confianza, se sintieron juzgadas, se sintieron criticadas, desorientadas, entonces no vuelven y continúan en el ciclo de la violencia y después estamos viendo los periódicos con cifras rojas. Entonces realmente es muy importante que ustedes les brinden en ese primer contacto la confianza necesaria para que puedan continuar con su proceso. Es importante también hablar de la privacidad y la confidencialidad. Sabemos bien que institucionalmente tenemos algunas falencias estructurales, lo sabemos. Quisiéramos tener ambientes sumamente especializados, tal vez en un futuro lo tengamos, pero por el momento el espacio que tengamos podemos aprovecharlo de la mejor manera posible. Tratemos siempre de que sea un espacio privado, que asegurarnos de que nadie nos va a interrumpir cuando estamos tomando una declaración a una víctima, poner un candado, poner una aldaba, qué sé yo. Debemos cuidar también la identidad de la víctima. Ustedes saben que no se deben brindar esos datos, sobre todo si se tratan de menores de edad e incluso de mujeres, ¿no? Por el tema de cuidar su imagen. Y muchas veces, sin darse cuenta, por decir, entrevistan a la madre de la niña de frente y también salen los medios de comunicación y si bien no dicen el nombre y qué sé yo, y dicen, pero ha sido agredida en su colegio y qué sé yo, pues todo el mundo que ve el noticiero y que conocen, o sea, que son del entorno de esa familia, saben que es la mamá de fulanita y entonces ya saben qué colegio y ya están
vulnerando ese derecho de esta víctima, ¿ya? Y eso es revictimizante también para ella. Entonces hay que tener mucho cuidado con los espacios, con la identidad y también con la información que se brinda a los medios de comunicación, con restringir el ingreso de los medios a ciertas actuaciones. Es importante también, y por eso se lo toma como otro principio, el tema de la recolección adecuada de las pruebas y la protección de estas. En una escena del crimen se van a recoger elementos de prueba muy importantes que van a servir para realizarse pericias durante la investigación y más adelante se van a constituir en las pruebas que van a ser determinantes para que los jueces apliquen la ley y condenen o absuelvan también a una persona. Entonces es importante que se tomen todas las medidas de seguridad, ¿no? A eso se le llama cadena de custodia, que la prueba, el elemento que se recoge, llegue exactamente igual al día del juicio, que en ese proceso no se vaya contaminando, a eso se refiere. Y también otro principio importante es la revictimización. El personal de atención debe tomar medidas para evitar la revictimización de la víctima, evitar el contacto de la víctima con el agresor, que muchas veces hemos visto en los medios de comunicación también que se da, ¿no? Tal vez por situaciones imprevistas, qué sé yo, pero hay que tomar todos los recaudos necesarios para evitar ese encuentro. También hay que evitar que la víctima reitere el hecho una y otra vez, ¿no? Hay que directamente, por eso es importante conocer los procedimientos para decir, ya, como luego va a venir esta etapa y luego tiene que declarar acá, entonces, ¿para qué vamos a hacer una más? Entonces, priorizar y realmente hacer que la víctima declare o cuente lo que le sucedió la menor cantidad de veces posible. Lo ideal sería una, ¿no? Entonces, es responsabilidad de los funcionarios hacer eso. Tampoco podemos referirnos al hecho culpabilizando a la víctima, ¿no? O reclamándole por qué no vino antes, pero ¿por qué hiciste tú esto? O ese tipo de comentarios son revictimizantes y hay que evitarlos. Tampoco podemos emitir juicios de valor respecto a los roles de género, ¿no? Indicando, pero está bien, es que no le pediste permiso a tu marido para salir, por ejemplo, ¿no? A veces, teniendo estos estereotipos, cometemos ese tipo de imprudencias y hacemos ese tipo de comentarios que están totalmente sesgados. Para finalizar, si bien todos los principios de los que hablamos son muy importantes, quiero que se queden con al menos 3. Trato digno, porque si una víctima acude a un lugar y se siente bien tratada, seguramente va a volver. Conéctate con ella, escúchala, pon interés en lo que te está diciendo. Número 2, la revictimización. No la revictimices, no la culpes, no cuestiones por qué no vino antes, no le hagas repetir su relato muchas veces. Aplica las medidas de protección que consideres necesarias y sobre todo, haz un seguimiento, no la abandones, debes estar ahí durante todo el desarrollo del proceso. Bien, con eso hemos culminado lo que es este primer tema, que es la debida diligencia. Muchas gracias.